el querer como el hacer en cada uno, Señor. Alabo y glorifico, Señor, tu santo nombre. Bendigo tu santo nombre, Señor. Exalto tu santo nombre, Rey. Que sea tu Santo Espíritu, Señor, moviéndose en esta tarde, Señor, con poder. Que la palabra, Señor, redarguya, llegue a lo más profundo del corazón de cada uno, mi Señor. Que seas tú, Señor, dando sanidad, dando libertad, dando vida y vida en abundancia, Señor. Alabamos y glorificamos tu santo nombre. Permite, Señor, que tu Santo Espíritu ministre, toque, llene, Señor. Permíteme, Señor, en esta tarde ser un buen instrumento en tus manos. Que seas tú, Señor, tu Santo Espíritu hablando a través de mi boca, y que hoy sea una tarde de bendición en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Señor, hoy declaro que tu palabra quedará grabada en mi mente y en mi corazón, porque sé que de lo que hay en mi corazón habla mi boca, y de mi boca siempre saldrán palabras de salvación, de bendición, de sanidad, de milagros, de libertad y de vida. Amén, amén y amén. Oh, gracias, Señor. Gracias, mi Señor. Puede sentarse, iglesia. Ayer me decía mi señora, creo, que se ha publicado por lo menos la palabra que hemos venido dando sobre el final de los tiempos, pero no se ha compartido ni una sola vez. O sea, se publica en YouTube y se está publicando en redes sociales, pero no aparece compartida. Yo le decía, qué difícil es que nosotros mismos como iglesia, no es un reclamo, no es un regaño, porque de pronto dirán, el pastor nos está regañando, ¿cierto? El pastor nos está exhortando. No, porque es que cada uno es libre, la iglesia. Pero yo vuelvo e insisto, si nos da a veces temor compartir la palabra porque nos parece fuerte, yo vuelvo e insisto, ¿qué cuentas le damos al Señor cuando estemos ante su presencia? Se está transmitiendo, ¿cierto?, todos los días un devocional por los grupos de milagros, de grupos sociales. Lo estoy compartiendo con mis contactos tanto en Facebook como en WhatsApp. Pero iglesia, pareciera que nos da pena compartir la palabra. Nos da pena pasar un devocional a los amigos que tenemos en WhatsApp. Y no nos dé pena, de verdad. A veces se nos dificulta, aunque no debería, ¿cierto? Aunque no deberíamos tener dificultades para compartir de la palabra de Dios. ¿Por qué? ¿Cuántos creen que la palabra de Dios es vida? Amén. ¿Cuántos creen que la palabra de Dios es salvación y vida eterna? Amén. ¿Cuántos creen que son salvos? Amén. ¿Cuántos creen que cuando llegue el momento del arrebatamiento se van con el Señor? Amén. ¿Cuántos quieren que otros se vayan con ustedes? Pero entonces no queremos hablar del Evangelio, ni queremos enviar a mis contactos. Yo no sé si es pena, ¿cierto? De pronto me eliminan. Y créame, que más de uno armo los grupos, empiezo a armar devocionales y más de uno se sale. Pero ¿saben que soy pastor?
saben que predico la palabra y saben que voy a compartir el evangelio. El que se quiera retirar, que se retire. Pero un ejemplo, de 100, 200 mil yo comparto, ¿cierto? En Facebook tengo más de 2000, creo que 2300 personas en Facebook. Si se retiran 5, 10 o 20, porque ya no quieren ser mis amigos, porque no quieren ver el mensaje de salvación, pues, o sea, ¿qué le hago? Si se retiran, se retiran. Si me bloquean, me bloquean. Pero hay muchos más que dicen amén. Y quiere que le diga una cosa, por lo general son personas que no son de la iglesia, que me aparecen ahí, compartió. Gente de Bogotá, gente de Bucaramanga, gente de Ibagué, gente de la costa, gente de México, gente de Estados Unidos, compartiendo los devocionales que ni siquiera los estoy haciendo yo, los está haciendo Tatiana, Joana, Jason, Jesús Alexis, Michael. Pero esos devocionales que están haciendo están llegando a México, están llegando a Estados Unidos, están llegando a otras ciudades. Y lo más triste es que por lo general no veo que los compartan los de la iglesia. O sea, no es que uno diga me afecta, pero a la final, pues sí duele. ¿Cierto? Alfredo Castro me decía, pastor, ¿tenés la visa americana? Le dije, no. ¿Pero qué le pasa, hermano? Yo, ¿por qué? Dijo, porque quiero programarle una agenda. Yo le dije, ¿cómo así? Dijo, sí. A trabajar, hermano, porque el Señor lo necesita. Yo le dije, yo sé que sí. Dijo, por eso tramite la visa, porque yo pienso programarle una agenda para que venga a predicar a República Dominicana, para que venga a predicar a Estados Unidos y hacemos una gira por lo menos de un mes, hermano. Porque esa palabra que están recibiendo allá, yo quiero que la prediquen en otros lados. No lo digo para echarme flores. Por favor, no me lo tomen a mal. Claro, me alegra. Pero a veces me duele que la iglesia, donde Dios me colocó a dar palabra, a veces nos da pena compartir un mensaje. Iglesia, necesitamos levantarnos en fe. Por favor, no permitamos que el enemigo nos robe las bendiciones, porque es que las bendiciones están ahí. De verdad, yo no lo digo porque es que el pastor lo que quiere es que traigan bastante mercado, porque quién sabe qué esté haciendo con el mercado. Dios sabe qué estamos haciendo con el mercado. Dios lo sabe. Él es mi testigo. Dios sabe si nosotros, al menos cuando tuvimos, si dimos o no dimos. Y cuando hemos tenido, si hemos dado o no hemos dado. Pero necesitamos entender, no en la carne, sino en el espíritu, dónde es que están las bendiciones. Y tenemos que aprender a levantarnos en bendición. Aprender a levantarnos. ¿Quiere que le diga una cosa? Sí. Yo, en parte son bendiciones de Dios o respuestas de Dios, porque le he estado diciendo, Señor, pareciera que las cosas las estoy haciendo mal. Señor, ¿será que la palabra no es? Señor, dígame qué hago con la iglesia. Señor, ¿cómo hago para que se levanten? ¿Cómo hago para que reaccionen? Señor, dime. Pero cuando me llaman personas como Alfredo Castro de República Dominicana y me dicen, hermano, saca esa visa americana urgente, que necesitamos que esa palabra que está dando se predique por acá, se predique en Estados Unidos.
La iglesia, el pueblo necesitan palabra que aunque parezca fuerte, digo, es el evangelio que dejó el Señor. Entonces, iglesia, necesitamos levantarnos en bendición. Necesitamos levantarnos a creerle a Dios. Necesitamos pedir y buscar con ansias esa llenura del Espíritu Santo. Y quiere que le diga una cosa, yo le decía al Señor, qué difícil es predicarle a la iglesia sobre los últimos tiempos. No queremos saber. No queremos saber de los últimos tiempos. ¿Por qué? Es que es un pastor, es que con eso se corre la iglesia. Me decía otro día un pastor, yo estoy seguro que no. Necesitamos estar informados, necesitamos saber. Es tan confrontante, iglesia, tan confrontante para las personas, ¿cierto? El tema de la salvación. En estos días veía otra polémica en las redes sociales sobre si la salvación se pierde, se perdía o no se perdía. En Enlace también vi una polémica si la salvación se pierde. Y yo digo, Señor, ¿por qué se ponen a discutir? Dijo el apóstol Pablo, ¿por qué entrar en vanas discusiones? Porque es que no es lo que diga alguien, no es lo que opine Moisés, no es lo que opine Dimas, no es lo que opine Jason, no es lo que opine Jorge, es lo que diga la palabra. Punto. ¿Cierto? Y yo vuelvo y repito, ¿por qué entrar en ese tipo de discusiones cuando mi tocayo, ¿cierto? El Señor iba a exterminar a todo el pueblo? Está en la palabra, lo leímos. Eso es lo que iba a hacer el Señor, quítate de ahí que voy a exterminarlos. Literalmente esa es la palabra que está. Apartate que los voy a exterminar. Ah, difícil que será para el Señor, ¿cierto? Si cuando armaron el ídolo, ¿cierto? El becerro, ay, qué tan difícil fue hacer que la tierra se abriera y... ¿Cuántos? Estamos aquí. Amén. Y entonces Moisés, lógicamente, ¿cierto?, en busca de la defensa de su pueblo, dijo, Señor, los vas a borrar a ellos, bórreme también a mí. Dijo, no, Señor, solo voy a borrar a los que han pecado contra mí. O sea, ¿qué discutimos? ¿Qué es lo que peleamos si la salvación se pierde o no se pierde? Cuando el Señor es tan claro. Solo borraré de mi libro a los que han pecado contra mí. Pero hay muchos predicando, oh, ¿es que acaso es que el Señor tiene un borrador? ¿En serio? ¿Usted tenía un borrador? Sí. Tatiana, Dimas, ¿usted también ha usado un borrador? Mi hermana Flor, ¿han usado un borrador? Jorge, Rebeca, Álvaro, ¿alguna vez ha usado un borrador? Ah, pero el Señor dice que no puede tener un borrador, el dueño del oro y de la plata. Pues no es lo que diga yo, es lo que dice la palabra. Entonces, ¿es que nunca fueron cristianos? Claro que sí, la palabra dice, después de haber saboreado el don del Espíritu Santo y se apartan. Es casi imposible, dice una versión, de que vuelvan. No es lo que el pastor Moisés diga, no es lo que ninguno diga, no es lo que fulano diga, ¿cierto? Y entonces
levantamos congregaciones a las cuales les decimos, tranquilo, usted ya tiene un piquete comprado para el cielo. Y cuando venga el Señor dice, ¿qué? Estamos aquí. Amén. Estábamos viendo la semana pasada el tema del tribunal de Cristo. Amén. Vimos cuándo va a ser, pues fecha exacta no tenemos, pero sí da a entender el Señor en su palabra que cuando Él venga por la iglesia. Entonces, ¿cuándo es que el Señor viene por su iglesia? En el arrebatamiento. ¿Sabemos la fecha? No, pero cuando estemos allá, pues vamos a tener que presentarnos en el tribunal de Cristo. Amén. También habla la palabra sobre las bodas del Cordero. Amén. Mateo 22. Vamos a entrar nuevamente a retomar el tema. Son dos eventos que la palabra nos deja ver, ¿cierto? Que van a suceder cuando el Señor venga por su iglesia. O sea, después del arrebatamiento vamos a estar un tiempo allá, y en ese tiempo lo más probable es que suceda el tribunal de Cristo y sucedan las bodas del Cordero. Mientras tanto, aquí en la tierra se estará viviendo la gran tribulación. Entonces, si Dios nos lo permite, el próximo domingo estaremos mirando un poquitico qué nos dice la palabra sobre la gran tribulación. Será un periodo, dice la palabra, de 7 años. Eso nos hace pensar que muy probablemente el tiempo de las bodas del Cordero y del tribunal de Cristo pues será el mismo tiempo, porque terminado ese tiempo, terminado el final de la gran tribulación terminará cuando el Señor venga por segunda vez. Oído, una cosa es el arrebatamiento de la iglesia, que nos encontraremos con el Señor en las nubes, y otra cosa es finalizando la gran tribulación, cuando el Señor venga por segunda vez y ponga sus pies sobre el monte Los Olivos, y dice que nuevamente, así como sucedió cuando Él murió, que se rasgó el velo, tembló la tierra y se abrió, también cuando Él venga por segunda vez y ponga sus pies sobre el monte Los Olivos, dice la palabra que se abrirá nuevamente la tierra. Y entonces viene el gobierno del Señor Jesucristo en la tierra, que será el milenio. Vendrá con todos los santos a gobernar. ¿Cómo va a pasar eso? No sé, pero está escrito. Para los que dicen, el que se murió y todo se acaba, la palabra dice otra cosa. Por eso necesitamos estar informados. Ay, es que pastor, esos temas están escritos. ¿Cómo aquí? Amén. Mateo 22. ¿Lo tenemos? Amén. Vamos a leer los primeros 14 versículos. Dice la palabra del Señor: Jesús volvió a hablarles en parábolas y les dijo: el reino de los cielos es como un rey que preparó un banquete de bodas para su hijo. Mandó a sus siervos que llamaran a los invitados, pero estos se negaron a asistir al banquete. Luego mandó a otros siervos y les ordenó: digan a los invitados que ya he preparado mi comida. Ya han matado mis bueyes y mis reses cebadas y todo está listo. Vengan al banquete de bodas. Pero ellos no hicieron caso y se fueron, uno a su campo, otro a su negocio. Los demás agarraron a los siervos, los maltrataron y los mataron.
El rey se enfureció, mandó su ejército a destruir a los asesinos e incendiar su ciudad. Luego dijo a sus siervos: el banquete de bodas está preparado, pero los que invité no merecían venir. Vayan al cruce de los caminos e inviten al banquete a todos los que encuentren. Así que los siervos salieron a los caminos y reunieron a todos los que pudieron encontrar, buenos y malos, y se llenó de invitados el salón de bodas. Cuando el rey entró a ver a los invitados, notó que allí había un hombre que no estaba, ¿cómo? Vuelvo y le repito, cuando el rey entró a ver a los invitados, notó que allí había un hombre que no estaba vestido con el traje de boda. Amigo, ¿cómo entraste aquí sin el traje de boda?, le dijo. El hombre se quedó callado. Entonces el rey dijo a los sirvientes: átenlo de pies y manos y échenlo fuera a la oscuridad, donde habrá llanto y rechinar de dientes, porque muchos son los invitados. Porque muchos son los invitados. Porque muchos son los invitados. Dice otra versión: muchos son los llamados. Pero dice el Señor que la tarjeta de invitación Él la había pasado con anterioridad. Cuando le dijeron: venga, es hora de... ya estaban invitados. Por ahí, para los que siguen insistiendo que la salvación pierde, ya estaban invitados. Pero a la hora de decir: pasen al banquete de bodas, ¡ay! Estamos ocupados, no tenemos tiempo. Vengan al servicio, ¡ay! Es que me presentó un problema, pastor. Vamos a la iglesia, ¡ay! No puedo, estoy ocupado. ¿No les parece eso? ¿Ah? Apocalipsis 19. Vamos a leer estas dos citas bíblicas y entramos en el tema. Apocalipsis 19. Apocalipsis capítulo 19, versículo 6. ¿Qué es lo que van a estar cantando allá? ¿Qué es lo que vamos a estar cantando allá? Aleluya, aleluya. Estamos aquí. Apocalipsis 19, vamos al versículo 6. Cuando tengan tiempito en su casa, en su devocional, pues lo leen completo. Amén. Después oí voces como el rumor de una inmensa multitud, como el estruendo de una catarata y como el retumbar de potentes truenos que exclamaban: ¡Aleluya! Ya ha comenzado a reinar el Señor, nuestro Dios Todopoderoso. Alegrémonos y regocijémonos y démosle gloria. Ya ha llegado el día de las bodas del Cordero. ¿Ha llegado qué? El día de las bodas del Cordero. Su novia se ha preparado y se le ha concedido vestirse de lino fino, limpio y resplandeciente. El lino fino representa las acciones justas de los santos. El ángel me dijo: escribe: dichosos los que han sido convidados a la cena de las bodas del Cordero. Y añadió: estas son las palabras verdaderas de Dios.
Estamos aquí. ¿Invitados a dónde? Invitados a las bodas del Cordero. Lucas capítulo 12. De pronto dirán, ¿por qué está leyendo tantas citas bíblicas? Vamos a estar leyendo todos estos días, y los que quieran apuntarlas, marcarlas con resaltador, yo quiero que esto no se les olvide, sino al contrario, les quede ahí para que entendamos el por qué el Señor nos pide que nos mantengamos firmes en obediencia, porque de pronto usted dice, pero ¿de qué me sirve? ¿De qué me sirve? Si mira allá los malos, los que hacen maldades, los que viven no sé qué, a ellos les va mejor. Pero viene el tiempo. Si usted no vio las recompensas ahorita, viene el tiempo en el que ellos van a estar en el lloro y en el crujir de dientes, dice la palabra, y nosotros vamos a estar celebrando con el Señor, y después vendrá nuevamente el Señor, dice, habrá un cielo nuevo y una tierra nueva, y entonces somos nosotros los que vamos a gobernar con el Señor. Entonces ya la cosa va a ser a otro precio. ¿Quiénes? Los que estén vestidos de lino fino, limpio y resplandeciente. Estamos aquí. Amén. Lucas capítulo 12 versículo 35. ¿Lo tenemos? Manténganse listos con la ropa bien ajustada. ¿Vio, pastor? Por eso es que yo me pongo los pantalones apretados. Manténganse limpios, listos con la ropa bien ajustada y la luz encendida. Pórtense como siervos que esperan a que regrese su Señor de un banquete de bodas, para abrirle la puerta tan pronto como Él llegue y toque. Dichosos los siervos a quienes su Señor encuentre pendientes de su llegada. Créanme que se ajustará la ropa, hará que los siervos se sienten a la mesa, y él mismo se pondrá a servirles. Sí, dichoso aquellos siervos a quienes su Señor encuentre preparados. ¿Cómo? 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 Aunque llegue a la medianoche o de madrugada. Pero entiendan esto: si un dueño de casa supiera a qué hora va a llegar el ladrón, estaría pendiente para no dejarlo forzar la entrada. Asimismo, deben ustedes estar preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos. ¿Quién es el que va a servir en la cena del Señor? El mismo. ¿A quiénes? Si ve que la palabra del Señor sí nos da respuesta. ¿A quiénes? A los que estén preparados. Voy a leerles el versículo de Apocalipsis en otras versiones. El versículo 8 del capítulo 19 dice: y se les ha concedido, dice en la NBI, y se les ha concedido vestirse de lino fino, limpio y resplandeciente. Entonces dice, el lino fino representa las acciones justas de los santos, ¿cierto? Dice la Reina Valera: porque el lino fino es las acciones justas. ¿Por qué lo quise leer, aunque diga lo mismo, para que de pronto me digan es que es el NBI? No, la Reina Valera dice exactamente lo mismo, porque el lino fino, ¿cierto?, es las acciones justas de los santos, dice la Nueva Traducción Viviente. Pues el lino fino de la más alta calidad, oído, representa las buenas acciones del pueblo santo de Dios. O sea, entre más buenas las acciones, más alta la calidad del lino con el que vamos a estar vestidos. La TLA. Dios la ha vestido de lino fino. ¿A quién? A la novia, a la iglesia. Limpio y brillante, este lino fino representa el bien que hace el pueblo de Dios.
La versión Dios habla hoy dice: se le ha permitido vestirse de lino fino, limpio y brillante, porque ese lino es la recta conducta del pueblo de Dios. Son las acciones. Mire algo y présteme atención, iglesia, en esto. La salvación es ¿cómo? Por gracia. ¿Sí me hago entender? No somos salvos por obras, somos salvos por gracia, porque nuestro Señor Jesucristo vino a la tierra, murió en la cruz del Calvario y a Él le plació darnos la salvación por gracia. ¿Qué hay que hacer? Recibirlo, ¿cierto? Después de recibirle, dice la palabra, obedecer su palabra. Es como si usted recibe al Señor, lo acepta en su corazón, le dice: Señor, te reconozco como mi Señor y mi Salvador, de aquí en adelante mi vida la voy a dedicar a ti, voy a cambiar en obediencia. Y el Señor dice: vení, Jorge, aquí tienen la tarjeta de invitación a las bodas, ¿cierto? Y hago parte de mi iglesia. Tan chévere. El problema es que la gente que él había invitado inicialmente le extendió la tarjeta, y cuando llegó la hora le dijo: no, estamos ocupados. Y eso nos pasa a todos. Venga, ¿por qué dicen mentiras? Una de vez en cuando. Vamos a la iglesia. No tengo tiempo. Mire que el pastor dijo. ¿Qué pastor dijo? Pero quiero que quede claro algo. La tarjeta de invitación está a los que lo recibieron. Pero el traje para estar en las bodas del Cordero, ¿cierto? El traje, que debe ser de lino fino, limpio, brillante, resplandeciente, ¿son qué? Las acciones, la conducta, el comportamiento, lo que hacen el pueblo de Dios. Mire que no es culpa de Dios. Estás invitado, y para que llegues allá vestido adecuadamente, tu manera de ser, tu manera de comportarse es lo que te va a acreditar el vestido. Estoy haciendo entender. ¿Qué pasó con el que estaba ya metido en las bodas y no estaba vestido adecuadamente? Dijo el Señor: ¿qué hace aquí vestido de manera inadecuada para las bodas? Háganme el favor y lo sacan. Átenlo y échenlo al fuego. Es como si recordáramos la palabra que dice: es que de Dios nadie se olvida. Yo no puedo decir: es que yo me comporto como sea, ¿cierto? Hago torcidos, vivo en el contrabando, soy infiel, vivo en fornicación, digo mentiras, y después mando a comprar un traje fino porque para eso tengo plata. Y resulta que no. La calidad del traje con el que voy a estar en las bodas del Cordero es mi comportamiento, es mi acción. Ni siquiera puedo decir yo: no, tranquilo, mi chinito, esto Moisés David, usted no se preocupe, que yo ya compré bastante tela. Michael, no se preocupe. Gustavo, no se preocupe. Mi señora, no, yo ya tengo la tela para todos. No. Cada uno.
El traje que se ponga cada uno es la manera como se comporta después de que usted recibió al Señor en el corazón. Yo por eso con ese cuento de que es que salvo siempre salvo, ya tengo el tiquete, mire, la tarjeta de invitación la tengo aquí. El problema no es la tarjeta, el problema es cómo llega el vestido. Porque por eso el Señor habló en parábolas. ¿Para qué el Señor habló en parábolas? Para que no entendieran. Y cuando los discípulos le decían, venga maestro, enséñenos, de verdad, explíquenos la parábola. Ustedes tampoco entienden qué les pasa. O sea, si estoy hablando en parábolas es para que la gente de afuera del mundo no entienda, pero ustedes. ¿Y sabe por qué nosotros sí deberíamos entender? Porque se supone que el Espíritu Santo le dio vida a su espíritu y al mío. Y es el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu. Y para que usted entienda las cosas espirituales, necesitas al Espíritu Santo en tu vida. Necesitas tu espíritu vivo, y solamente el Espíritu Santo le puede dar vida al espíritu de cada uno. Si usted por dentro está diciendo, no entiendo, pastor, pues yo creo que es hora de que le diga Espíritu Santo, urgente, dele vida al espíritu mío. ¿Por qué está muerto? Porque dice la palabra muertos en transgresiones y pecados. Estamos aquí. Estoy haciendo entender hasta ahora. ¿Quiénes son los invitados a las bodas del Cordero? Hace unos años atrás estábamos en el terminal, ¿cierto? Y cuando estábamos en la avenida Quinta hice una serie, ¿cierto? Que se llamaba Llaves de acceso a la bendición, ¿cierto? Y en el terminal hicimos otra serie, ¿cierto? Que se llamó ¿cómo? A ver si alguno la recuerda. Te lo voy a dejar de tarea a ver si de pronto me animo a dar por ahí un premio. No, se las dejo de tarea. A ver, primero que me diga cómo se llamaba, le doy un premio. Pero quiero que vayamos a Primera de Juan, porque esa serie la basamos en esto. Hoy, en mi corazón sentía que era poderosa, pero nos pasó lo mismo que con este estudio de los últimos tiempos. La gente dejó de ir. Con las llaves de acceso a la bendición la iglesia se llenaba. Y con la siguiente serie todos se desaparecieron. Pero de igual manera la di. Porque es que cuando el Señor pone algo en el corazón, estamos aquí. Primera de Juan capítulo 3. Yo sé que se van a acordar, los que todavía vienen desde el terminal, se van a acordar de esta cita bíblica. Y esto lo voy a leer para aclarar quiénes son los invitados. Tengo que leerlo para poder que entendamos quiénes son los invitados. Primera de Juan capítulo 3, ¿lo tenemos? Amén. Dice la palabra del Señor. Fíjense qué gran amor nos ha dado el Padre, que se nos llame, ¿cómo? Hijos de Dios. Que se nos llame, ¿cómo? Hijos de Dios. Ah, y lo somos, dice Juan. El mundo no nos conoce precisamente porque no lo conoció a Él. Queridos hermanos, ahora somos hijos de Dios, pero todavía no se ha manifestado lo que habremos de ser. Sabemos, sin embargo, que cuando Cristo venga seremos semejantes a Él. ¿Cuándo quién? Entonces cuando nos arrebate Él, vamos a ser semejantes a Él, porque seremos transformados con cuerpo glorioso, dice la palabra. ¿Estamos? Porque lo veremos tal como Él es. Todo el que tiene esta esperanza en Cristo, todo el que tiene esta esperanza en Cristo. ¿Cuánto tiene la esperanza de que seamos arrebatados? Amén.
A ver, estoy hablando con los que quieran irse con el Señor. Mire lo que hay que hacer. Todos los que tienen esta esperanza en Cristo se purifica a sí mismo como Él es puro. Todo el que comete pecado quebranta la ley. De hecho, el pecado es transgresión de la ley. Pero ustedes saben que Jesucristo se manifestó para quitar nuestros pecados y Él no tiene pecado. Todo el que permanece en Él, oído, todo el que permanece en Él, a ver, alguien que lo diga. No practica el pecado. Todo el que permanece en Él, ¿en quién? En Cristo. ¿Qué hace? No practica el pecado. ¿Me estoy haciendo entender? Mejor dicho, la palabra se está haciendo entender. Amén. Todo el que permanece en Él no practica el pecado. Todo el que practica el pecado no lo ha visto ni lo ha conocido. Queridos hijos, ahí viene el versículo fuerte, el 8. Yo sé que se van a acordar de ese versículo porque lo repetí hasta el cansancio. Queridos hijos, que nadie los engañe. El que practica la justicia es justo, así como Él es justo. El que practica el pecado, el que practica el pecado, porque el diablo ha estado pecando desde el principio. El Hijo de Dios fue enviado precisamente para destruir las obras. Algunos me miran. Todavía lo estoy diciendo ahí. Destruyendo las obras del enemigo. Cuéntame, darle el premio. Ninguno que haya nacido, o fue que no, bueno, yo le creo. Ninguno que haya nacido de Dios practica el pecado. Ninguno que haya nacido de Dios practica el pecado, porque la semilla de Dios permanece en él. No puede practicar el pecado porque ha nacido de Dios. Así distinguimos, oído, así distinguimos entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. Más claro, el que no practica la justicia no es hijo de Dios, ni tampoco lo es el que no ama a su hermano. Provoca como arrancar esa hoja de la Biblia, ¿cierto? Yo siempre he dicho, esto es cuestión de decisiones. ¿Quiénes son los invitados? Los hijos de Dios. ¿Y quiénes son los hijos de Dios? Los que no practican el pecado, sino practican la justicia. ¿Y cuál es el vestido que van a llevar a la boda del Cordero? Las obras de justicia que hicieron. ¿Cuál es el lino fino? Todo lo que hicieron bien. Y se supone que un hijo de Dios hace las cosas bien. Queremos el vestido más resplandeciente en las bodas. Amén. Hagamos las cosas con excelencia, con justicia, con verdad. Hagamos las cosas bien. El domingo pasado les decía, y yo sé que de pronto algunos me miraron así como, ¿cierto? Como con ojos de pescado frito. Pero es la verdad. Dice la palabra del Señor: por cuanto me diste de comer. Y yo estoy seguro que más de uno se va a acordar ahí: Señor, tú te comiste las lentejas con gorgojos que llevé. ¡Qué pena! Mire, por todos esos detallitos que el Señor me ha llevado a la palabra, por medio de su palabra me ha mostrado, me ha quebrantado, es que yo digo, esto no se trata de una canastica de amor. Nosotros tenemos que cambiar, dijo el apóstol Pablo, tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. Tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. Tenemos que levantarnos en fe. Tenemos que entender que, mire, la palabra de Dios es tan clara como para que a estas alturas
¿cierto? Nosotros de verdad nos creamos el cuento, porque eso se volvió un cuento de hadas. Pero resulta que las hadas son parte de la brujería y la hechicería, porque aún es de Dios. Tranquilo, hermano, eso usted va poco a poco. Es que las mentiras no se pueden dejar de un día para otro. Eso va poco a poco. Es que el pecado no se puede dejar. Ay, eso es poco a poco. Pero o eres de Dios o eres de Satanás. O tomamos decisiones serias con el Señor. Dice la palabra del Señor que el Señor nos sacó del lodo, del pecado, y nos hizo formar parte de su cuerpo. Ese cuerpo, esa iglesia es la que va a celebrar con el Señor, porque Él viene a buscar una iglesia pura, santa, sin mancha. ¿Ah? No hay forma, no hay forma. Hebreos capítulo 12, versículo 14, no lo busquen, simplemente les voy a decir, dice, porque sin santidad nadie verá al Señor. ¿Cómo esperamos estar allá? Todos quieren ver al Señor, estar en las bodas del Cordero, irnos en el arrebatamiento, pero necesitamos santidad, porque si no las vestiduras o de pronto estarán pensando, no se preocupe, menos mal que mi mamá es modista, yo me mando a hacer un traje, voy a comprar el mejor lino, pero resulta que ese lino allá no le va a servir. Lo mismo dijera yo, menos mal, todas mis hermanas son modistas. El problema es que de nada sirve. Estamos aquí. Amén. Alegrémonos, regocijémonos y démosle gloria. Ya ha llegado el día de las bodas del Cordero. Del Cordero, su novia se ha preparado. Su novia se ha preparado. ¿Cuántos han visto la preparación de una novia para el matrimonio? ¿Ah? Yo lo viví con mis hermanas. ¿Ah? Eso es todo un proceso. Por aquí una procesión, un protocolo, porque ahí sí entonces tiene el baño de una hora, ¿cierto? Todo tiene que estar perfecto, el peinado, ¿cierto? El maquillaje, cejas, depilación perfecta, estrenando de todo a todo. El vestido tiene que estar pulcro, perfecto. Ay, no me dejen arrastrar la cola que me ensucia. Estamos aquí. Y si eso es el mundo, ¿cierto? Y si eso es para una unión, un matrimonio aquí en el mundo, ¿usted cómo espera que el Señor esté allá y cómo espera que sea la novia del Señor? Yo siempre he dicho, ¿por qué pretendemos que para Dios todo tiene que ser así? Y tal vez de pronto a mí me han criticado como pastor y es que usted es muy orgulloso y muy creído. No, porque nos creamos y nos levantamos con la mentalidad de que como es para Dios es como sea. Se me vino a la memoria el día que precisamente Alfredo Castro, el salmista, se montó por primera vez en la inauguración de la iglesia acá en la avenida Quinta, se subió a probar el sonido y dijo, uy, hermano, esto lo hizo un hombre de Dios, un salmista. ¿Estoy diciendo verdad o no? Dijo, me da vergüenza, pastor. Le dije, ¿qué? Dijo, es que he estado en unos sitios
donde el sonido es terrible, donde, porque con la respuesta de que como es para Dios uno tiene que conformarse con lo que sea. Y yo vuelvo e insisto, por haber levantado generaciones así, que dicen que para Dios lo que sea, cuando para Dios debería ser excelente, lo mejor es para Dios. Es que hoy en día creemos que la novia puede llegar como sea, mal trajeada, con traje roto, con traje sucio, que el Señor me tiene que recibir así. No. ¿Usted se imagina una boda aquí terrenal, donde usted llega a la iglesia, ¿cierto? Ve al novio con su traje perfecto, su smoking, ¿cierto? Pulcro, estrenando calzado, estrenando traje perfecto, corbata o corbatín, ¿cierto? Pulcro. Cuando vean entrar a la novia con el vestido todo sucio, roto, escachalandrada, vuelta nada, con el pelo todo desgreñudo, creo que el novio sale corriendo. Pollos, pescado, mariscos frescos y muy económicos. Espere tantito, dejémosla para otro día. Quiero ver cómo la mando a arreglar un poquito. 9 de la noche, en Tiendas de Uno, usted consigue todo. Es una boda, por lo general, la novia es la que roba todas las miradas. La novia es la que se roba todas las miradas. Llegan a una boda y lo primero que dicen, la novia, y la novia, y la novia. ¿Ah? Entonces vamos a llegar a la boda del Cordero y entonces, esa es la novia. Perdónenme, iglesia, pero a mí lo que me muestra la palabra en todas las citas que hemos leído es que sin santidad nadie ve a Dios. Es que si no estamos vestidos adecuadamente, no vamos a pasar. Y si bien vuelvo e insisto, la salvación no tiene discusión. Aquí no estamos hablando de la salvación, es única y exclusivamente por gracia, porque era impagable. Pero el vestido que vamos a tener en las bodas del Cordero, dice, representa las obras justas, su manera de obrar. Porque es que como el cuento de que como no es por obras es por gracia, como no es por obras es por gracia. Sí, lo recibiste la salvación por gracia y la cuidas, la tarjeta de invitación, con sus obras. Estoy haciendo entender. Cuando una persona recibe al Señor, vuelvo e insisto, como su único, suficiente Salvador, excelente, el Señor, estoy seguro, te apunta en el libro de la vida, tenés la tarjeta de invitación a las bodas del Cordero. Pero es la obediencia a la palabra, porque el Señor lo dijo, el que me ama obedece mis mandamientos. Entonces es la obediencia a la palabra, que yo le demuestro amor. ¿Cómo le demuestro que amo al novio? Obedeciendo. ¿Cuáles son las obras de justicia? ¿Ah? La recta conducta, la integridad, la justicia, la verdad, la bondad, la paciencia, la humildad, la fidelidad, el dominio propio. Es la llenura del Espíritu Santo la que me garantiza de que soy hijo de Dios. Es la llenura del Espíritu Santo la que me hace gritar, ¡Abba Padre! No hay más nada, no hay otra forma. Mateo 21:43. Mateo 21:43. Creo que este versículo, si no confronta este versículo, difícilmente van a ser confrontados entonces.
Mateo 21:43, ¿lo tenemos? Amén. Por eso les digo que el reino de Dios se les quitará a ustedes y se les entregará a un pueblo que produzca. Estaba el Señor hablando con los fariseos. De hecho, tenían la tarjeta de invitación en el bolsillo, porque se supone que ellos eran los que estaban invitados a las bodas. Por eso les digo que el reino de Dios se les quitará a ustedes y se les entregará a un pueblo que produzca los frutos del reino. ¿Dónde están los que producen frutos del reino? Amén. Estamos aquí, iglesia. Amén. Esto no es una sola cosa, es un conjunto de cosas. Es mi manera de vivir, mi diario vivir. Si yo de verdad obro en justicia, en verdad a diario, si yo de verdad me acuerdo del huérfano, de la viuda, del necesitado, ¿cómo son mis palabras? Es mi diario vivir. Los frutos del reino. Nomás miremos un poquito qué dice la palabra sobre el fruto del Espíritu Santo. Amor, alegría, gozo, paz, paciencia, humildad, dominio propio. Ahí están. Mi manera de obrar, para que cuando yo llegue a las bodas del Cordero pueda tener, mire, una vestidura excelente. Dice otra versión: les digo que a ustedes se les quitará el reino de Dios y se le dará a una nación que produzca el fruto esperado. Dice la traducción al lenguaje actual: les aseguro que Dios les quitará a ustedes el derecho de pertenecer a su reino y se lo dará a los que lo obedecen en todo. Qué rico disfrutar de las bodas del Cordero. Yo quiero estar allá. Y como yo quiero estar allá, pues me tengo que preocupar porque mi comportamiento sea el de un hijo de Dios. Vivir en santidad, porque la palabra me dice que sin santidad nadie verá a Dios. Y como también la palabra del Señor me dice que yo en mis fuerzas no voy a poder. Y que no será por mi fuerza, sino por la del Espíritu Santo, pues a quien busco. Y todos los días le digo: Señor, necesito de tu Santo Espíritu. Y al otro día vuelvo y digo: Señor, ¿sabe qué? Hoy también necesito que me llenes más. Y al siguiente día le digo: Señor, hoy necesito que me llenes más. Hoy necesito de tus fuerzas, Señor. Hoy necesito de tu gracia. Como dijo el Señor cuando los enseñó a orar: y no me dejes caer en tentación, líbrame de todo mal. Y entonces todos los días le digo: Señor, necesito de tu Santo Espíritu, quita de mí toda tentación, Señor, líbrame del mal. Tuyo es el reino, Señor, tuyo es el poder. Todos los días, todos los días. Mateo 7:21 dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros. Entonces les diré claramente. Entonces mire, esta frase siempre me ha impresionado. ¿Qué sucede? Présteme atención un minutico. ¿Qué sucede cuando llega algún invitado a una fiesta que usted hizo y usted se da cuenta que ese invitado no era? Usted no sale y le dice: usted no está invitado. No. ¿Sabe qué hace usted? Usted invitó a ese. Y el otro dice: no, porque usted invitó a ese, no, yo tampoco. Álvaro, usted invitó, no, yo tampoco. ¿Quién invita?
Pero el Señor dice, no, esperen tantito. Ese día yo les voy a hablar claramente. O sea que el Señor no se va a poner a decir, venga, Julio, ahí se lo invitó usted. Flora, eso lo invitó usted. No, dice la palabra del Señor, entonces les diré claramente, jamás los conocí, aléjense de mí, hacedores de maldad. El Señor no va a tener, como decimos, ¿cierto?, papas en la lengua. No, yo creo que usted tiene que salirse de aquí. No, dice la palabra, lo está diciendo nuestro Señor Jesucristo. Entonces les diré, ¿quién? ¿Quién está hablando? Jesucristo. Ese día, cuando de pronto aparezca alguien diciendo, Señor, pero ¿por qué no me lleva a mí? Mira que yo profeticé, mira que yo eché fuera demonios, mire todo lo que hice. Y el Señor dice, no, Señor, a usted no lo conozco. Pártese de mí, hacedor de maldad. Entonces me viene a la mente, ¿cierto?, que una vez, de los versículos que también me ha confrontado siempre, muchísimo, que un día el Señor le dijo a Samuel, Samuel, agarra tu cuerno, lo llenas de aceite, ¿cierto? Necesito que me ponga en marcha, ve a la casa de Isaí, que necesito que unjas el nuevo rey. Y Samuel, pero ¿cómo así, Señor, si ya tenemos rey? Saúl está ahí, ¿cómo le ocurre? Donde se llegue a enterar que yo me voy a ir a ungir a un nuevo rey. No, usted vaya. Cuando llegó a la casa de Isaí, dijo, tiene que ser ese, es el más alto, mire, pues, bien parecido. El Señor dijo, no, hijito, es que conmigo es a otro precio. Conmigo no es por apariencias. Claro, le estoy diciendo la versión de Moisés, ¿no? La versión Moisés hablador y eso. Y chinito, no es así como usted piensa. No es así como piensan los demás. ¿Cierto? No es así como piensan a veces por ahí, en las iglesias, que es por el que más habla en lenguas. O que es por el liderazgo, o es porque el que más grita aleluya, gloria a Dios en la iglesia y ande con la Biblia debajo del brazo. Y perdónenme que hable así. ¿Ah? Sí. O el que se cree, uno dice, uy, bueno, fulano y tal, no, se tiene que al cielo ganado. Pero el Señor dice, no. Usted se está fijando en las apariencias. El problema es que yo me fijo es en el corazón. No es el que más gritaba, no es el que más profetizaba, no es el que más echaba fuera demonios. Porque el Señor va a mirar el corazón de cada uno. ¿Quiénes van a estar en las bodas del Cordero? ¿Quiénes van a disfrutar? ¿De verdad ustedes creen que el Señor se va a traer y servirle la mesa a una persona que está en pecado, que siempre dijo mentiras, que siempre fue deshonesto, que siempre aparentó ser cristiano? Si la palabra del Señor me dice que de Dios nadie se burla. Por eso cuando el Señor dice ahí, entonces le diré claramente, Él no va a titubear. Esto es un llamado para todos nosotros, porque de pronto van a decir, es que el pastor está dando duro. No, es todo lo contrario. Esta es una palabra de bendición. Esta es una palabra que debe sentirme a mí confrontado y decirle, Señor, necesito tu Santo Espíritu. Allá en el cielo nosotros, dice la palabra, que vamos a estar cantando junto a todos los ángeles. Aleluya. Poderoso Señor, nos vamos a postrar ante la presencia de Dios.
pastor de Familia de Dios, que todos me acompañen, que todos estén conmigo. Pero para eso yo tengo que hablarles claro y decirle: iglesia, tenemos que vivir en santidad, tenemos que ponernos pilas, tenemos que ponernos a trabajar, tenemos que trabajar por Banafadi, tenemos que trabajar, ¿cierto?, por Iblequí, por los niños, por las nuevas generaciones. Tenemos que vivir en santidad, tenemos que obrar correctamente. Tal vez les parezca cansón el pastor cuando habla de rectitud, de justicia, pero lo único que yo estoy buscando y pidiéndole a Dios es que se levante esa generación, que de verdad se unan a ese mismo sentir que tenemos y podamos nosotros, como dijo el Señor, así sea la fuerza, a tiempo y fuera de tiempo, compartir el mensaje de salvación, hablar del Señor, no conformarnos con nosotros, sino compartirles a los demás. ¿Qué tal si te tomas esos minuticos? Cada uno sabe en su corazón cómo está, porque no es trabajo del pastor juzgar, es trabajo del pastor preparar la palabra. Va a venir el Señor por su iglesia y se llama arrebatamiento. Van a haber un tribunal de Cristo en el cual todas nuestras obras van a ser pasadas por fuego. Van a haber una boda del Cordero donde el mismo Señor Jesucristo dice que va a servir la mesa. Pero no podemos pretender que vamos a llegar allá de agache. No vamos a llegar de agache. Ahora, si no quieres oír esta palabra, obedecerla, ponerla en práctica, entonces te esperas a la palabra del domingo, porque el domingo vamos a hablar sobre la gran tribulación y necesitas aprender para ver cómo sobrepasas la gran tribulación. Uy, pastor, pues entonces, muy fuerte. ¿Qué tal si te tomas esos minuticos y mientras suena esta alabanza, usted habla con el Señor y dígale: Señor, necesito tu Santo Espíritu, mi familia necesita tu Santo Espíritu, mis hijos, mis hijas, mis hermanos, mis primos, mis tíos, yo necesito de tu Santo Espíritu. Amén. Gracias te damos, Señor.